A ver, pensemos en esto por un momento. Si la Biblia hebrea tuviera un diario personal, ¿dónde estaría? Pues hoy vamos a explorar justamente eso, su sección más íntima y poética, una colección que le da voz al alma humana en su búsqueda, su dolor y, claro, su alabanza. Ya hemos hablado de las leyes que fundaron una nación y de las advertencias de sus profetas. Pero, ¿y después? ¿Qué más hay? Esa es la pregunta que nos va a guiar, mientras descubrimos la tercera y última gran sección del canon hebreo. Y aquí la tenemos. Su nombre es Ketuvim, que en hebreo significa simplemente los escritos. A ver, si la ley es la voz de Dios para la humanidad, y los profetas son la voz de Dios a través de la humanidad, entonces los escritos son la respuesta de la humanidad hacia Dios. Es, digamos, una colección súper honesta de sabiduría, de adoración y también de mucha lucha interna. Y ojo, aunque su forma final se consolidó por ahí del año 100 de nuestra era, esto no es algo que apareció de la nada. Tenemos evidencia de que esta división en tres partes ya existía casi 200 años antes de Cristo. De hecho, el propio Jesús hace referencia a esta misma estructura: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver qué son exactamente los escritos, exploraremos sus 4 géneros literarios y luego nos vamos a clavar en 3 de sus libros más profundos: Salmos, Proverbios y Job. Al final, veremos por qué su voz sigue resonando con tanta fuerza hoy en día. Bueno, vamos a sumergirnos. Para entender los Ketuvim, lo mejor es no pensar en ellos como un solo libro, sino más bien como una biblioteca con diferentes salas. Y cada sala tiene su propio estilo y su propio propósito. Y la diversidad que hay aquí es, de verdad, asombrosa. En esta misma biblioteca encontramos poesía para cantar, sabiduría para el día a día, crónicas históricas y hasta visiones apocalípticas. Todo esto convive en una sola colección. Es fascinante. Aquí están. Estas son las 4 salas de nuestra biblioteca. Primero, poesía y sabiduría. Luego, los 5 rollos, que se leían en festividades importantes. Después, la literatura apocalíptica de Daniel. Y finalmente, las historias sacerdotales escritas después del exilio. Hoy nos vamos a concentrar en la primera sala, porque es la que nos abre la ventana más directa al corazón de la experiencia humana. Pasemos entonces a esa primera sala, la poesía. Y no se puede empezar por otro lugar que no sea el corazón de la adoración bíblica, el libro de los Salmos. Su nombre hebreo, Tehilim, significa cánticos de alabanza. Y es que este libro era, en esencia, el himnario de Israel. Pero es mucho más que eso, ¿eh? En sus páginas hay oraciones para cada emoción que se nos pueda ocurrir: alegría, desesperación, confianza, hasta rabia. Es de verdad un espejo del alma. Estas palabras seguro que les suenan a todo el mundo. Son quizá de las más famosas de toda la Biblia, y son perfectas para empezar a entender la belleza de la poesía hebrea, que no se basa en que rimen los sonidos, sino en algo mucho más profundo, una rima de ideas. El secreto de todo esto se llama paralelismo. Es una técnica brillante que crea, como decíamos, una rima de ideas. O sea, en lugar de que las palabras suenen parecido, las ideas se hacen eco. La segunda línea de un verso se conecta con la primera, ya sea repitiéndola con otras palabras, contrastándola o llevándola un paso más allá. A ver, veamos 2 ejemplos clarísimos. En el paralelismo sinónimo, una línea pregunta: ¿quién habitará en tu monte santo? Y la siguiente repite la idea: ¿quién estará en tu lugar santo? Misma idea, distintas palabras. En cambio, en el antitético, una línea afirma: los benditos de él heredarán la tierra. Y la siguiente crea un contraste total: y los malditos de él serán destruidos. Es una estructura que parece simple, pero es increíblemente poderosa. Bien, dejamos el himnario y ahora entramos como a un salón de clases de la vida. El libro de Proverbios es, básicamente, un manual de instrucciones para vivir una vida buena, exitosa y, sobre todo, recta. Aunque siempre lo asociamos con el rey Salomón, el libro en realidad es una compilación. Es más bien una antología de la mejor sabiduría del mundo antiguo, que incluye a sabios de Israel e incluso ideas de culturas vecinas como Egipto. Y su enfoque es súper práctico: la vida cotidiana, sin más. Lo fascinante de Proverbios es que funciona en 2 niveles. Pensemos en un árbol.
En las ramas está toda la sabiduría práctica, consejos sobre relaciones, trabajo, dinero. Pero las raíces, la base que sostiene todo, es un principio espiritual clave. La verdadera sabiduría empieza con el respeto y la reverencia a Dios. Este versículo resume perfectamente la filosofía de todo el libro. El punto central es que la inteligencia humana tiene un límite, y la verdadera guía para la vida se encuentra al confiar en una perspectiva divina que es mucho más amplia. Y ahora, pasamos de la sabiduría práctica a una de las exploraciones filosóficas más profundas y difíciles de toda la literatura. Nos metemos con el libro de Job, que se enfrenta a la pregunta universal de ¿por qué la gente buena sufre? La historia nos presenta a Job, un hombre descrito como justo e intachable, y de repente, sin razón aparente, lo pierde todo: su familia, sus bienes, su salud. Esto da inicio a un debate poético, intenso, con sus amigos, que llegan con una misión clara: explicarle por qué él se merece toda esta tragedia. El conflicto central es este. Por un lado, sus amigos le ofrecen la respuesta fácil: si sufres, es porque pecaste. Así de simple. Pero Job, que sabe que es inocente, se niega a aceptar esa fórmula. Y en su dolor, se atreve a hacer lo impensable. Quiere llevar a Dios a juicio y exigirle una explicación. Y al final, Dios responde, pero no de la forma en que nadie se lo esperaba. Desde un torbellino, Dios no le da a Job la respuesta que busca, no le explica el por qué. En lugar de eso, lo lleva a un recorrido por la inmensidad del cosmos, mostrándole que el universo no funciona con las reglas simples de causa y efecto que los humanos intentamos imponer. Y esta es la conclusión que lo cambia todo para Job. La pregunta del por qué de repente se disuelve. Ya no necesita una respuesta lógica, porque ha recibido algo mucho más profundo, un encuentro directo, abrumador con lo divino. Su perspectiva cambia por completo. Pasa de exigir una explicación a experimentar una presencia que lo supera todo. Entonces, después de este recorrido tan intenso por los Salmos, Proverbios y Job, ¿qué nos queda? ¿Por qué esta colección, los escritos, sigue siendo tan vital para nosotros hoy? El propósito de los escritos es darnos el panorama completo, no solo los mandatos de Dios, sino también nuestra respuesta, que a menudo es complicada y desordenada. Los Salmos nos enseñan a orar con total honestidad, Proverbios a vivir con sabiduría, y Job nos enseña a aferrarnos a la fe incluso cuando no tenemos respuestas. Básicamente, nos dan permiso para llevar toda nuestra experiencia, con dudas y alegrías, delante de Dios. Y así terminamos, con una pregunta para la reflexión. En nuestra época, que busca soluciones rápidas y explicaciones sencillas para todo, ¿qué valor tiene sumergirse en estos textos que, al contrario, aceptan la complejidad, honran la duda y nos invitan a una conversación mucho más profunda con el misterio? Gracias por acompañarnos en este recorrido.